Hablar sobre esto, sobre qué hacer, porque ya la norma está aprobada y en caso se observe será aprobada por insistencia. ¿Qué hacer con el dinero que retiren los trabajadores de las AFPs? Para hablar sobre ese tema estamos en contacto ya a las 8:07 de la mañana con José Carlos Coagura, coordinador académico de Administración de Negocios de Certus. Señor Coagura, buenos días, gracias por estar en contacto con Radio Nacional del Perú. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto, nosotros desde Certus estamos agradecidos por el espacio que nos das para poder conversar y también comunicar a la gente y a tus radio oyentes que nos escuchan, que siempre estemos al día y sabemos qué hacer con este dinero tan importante, ¿no?, que sale de las AFP. Así es, hay una diferencia, ¿no?, entre gastarlo e invertirlo. ¿Por dónde apuesta usted justamente para qué hacer con estos 20.600 soles? ¿Cómo hacerlo productivo? Hay un gran porcentaje de personas que indican que es casi el 46% que se va a ser beneficiado de este retiro de AFP, que dice que lo quieren invertir. Otro 20% indica de que lo destinará para el consumo y otro 16% indica que hará pago de deuda, ¿no? Allí hay que aclarar qué cosa es una inversión. Una inversión debe tener un retorno, ¿no? Pueden ser de distintas maneras. Algunas personas, como lo han dicho, queremos hacer un emprendimiento. Pero yo les aconsejo una cosa, habría que ver si ese emprendimiento, ustedes tienen las habilidades técnicas para poder dirigir ese emprendimiento y sacar adelante y que se vuelva una empresa a largo plazo y que tenga una rentabilidad por encima del 10%. ¿Y por qué menciono el 10%? Porque ese es el promedio, lo que espera rentabilizar una AFP a un afiliado. Entonces, si yo saco mi dinero, es para rentabilizarlo por encima, ¿no? Entonces, eso es una inversión. Hay un tema de riesgo ahí, ¿no? Sin embargo, la otra opción también dicen, sí, yo lo quiero invertir y lo voy a guardar en un banco, ¿no?, en una caja, etcétera. Así es. Eso es ahorro, ¿no? Ahorro a largo plazo. Entonces, ahí hay que diferenciar las palabras, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decirles es de que busquen la mejor alternativa siempre y cuando tengan una mejor ganancia que la tradicional que tiene estas empresas AFP, ¿no? Claro, a ver, una cuenta a plazo fijo podría ser una alternativa. Sin embargo, quienes defienden la teoría de las AFPs señalan que la mayor rentabilidad han tenido estas instituciones, incluso más que los bancos, más que esta cartera que seguramente va a abrir con la ley de reforma del sistema pensionario, es decir, cajas, cooperativas u otras instituciones financieras. ¿Cuánta es la rentabilidad que puede darte un banco a plazo fijo con 20.600 soles con aportes, porque los aportes van a ser superiores a los 5.000 soles en 4 armadas? Esto depende, ¿no? Si bien es cierto, las AFPs afirman que su rentabilidad a largo plazo, estamos hablando de 10, 20 o hasta 30 años que dura la vida laboral de una persona, sí, sus rentabilidades son bastante altas, ¿no?, que básicamente son el 10, el 12%. Sin embargo, hay que considerar una cosa, que también en esa rentabilidad hay rentabilidades negativas y positivas. O sea, hay momentos que se cae el fondo, que hay momentos que indudablemente levanta y en algunos casos recupera. Sin embargo, la otra opción, la que mencionas, ya sea una cuenta de ahorros tradicional, ¿no?, o una cuenta a plazos, que es también lo que se proyecta o muchas personas proyectan, depende porque hay muchas tasas. Sin embargo, el promedio en una cuenta a plazos puede llegar a 9, puede llegar a 10%, puedes negociar con el banco según el plazo que puedas tener, ¿no? Y estamos hablando de unas cuentas tradicionales, de cuentas de ahorros que antes no nos pagaban o nos pagaban muy poco. Hoy en día ya también se comienza a pagar entre 2 a 3% en promedio, ¿no? Claro, entonces, porque la diferencia es la disponibilidad del dinero, ¿no? Sí. Que las personas tendrán que decidir qué cosa hacer ahí. Claro, porque en el tema de la disponibilidad, estando en las AFPs, hay que esperar todavía hasta los 65 años, ¿verdad? Y en un plazo fijo habrá que determinar con la entidad crediticia justamente el plazo que voy a tener mi dinero en el banco para poder también establecer un porcentaje, un monto, una utilidad o una ganancia. Sin embargo,
los riesgos siempre son, digamos, parte justamente de todo este proceso, ¿no? La dispersión, la desviación estándar y otras posibilidades de gozar de retornos atractivos. Y usted lo decía, el riesgo también está en las propias AFPs y eso lo hemos tenido todos los peruanos durante la época de la pandemia, en donde se ha perdido también buena cantidad de dinero. Sí, es correcto. El fondo, una AFP es una inversión y la inversión tiene variaciones en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay tiempos de vacas gordas, por decirlo así, y pues la rentabilidad es muy alta. Sin embargo, hay épocas críticas de crisis y hay que recordar que nuestra economía es dependiente del exterior. Por lo tanto, siempre va a haber un impacto negativo y también va aliado a los términos políticos que vive en nuestro país, ¿no? Sin embargo, la otra opción de los ahorros dentro de una cuenta a plazo es un contrato que yo tengo con la entidad financiera y por lo tanto, pase lo que pase, me tienen que pagar eso. Claro. Sin embargo, hay que considerar una cosa y les recomiendo mucho a los que nos oyen por medio de tu programa. Es importantísimo saber que esa entidad está regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Correcto. Por lo tanto, antes de ingresar su dinero a una entidad financiera, por favor revisen en la página web de la Superintendencia si es que se encuentra esa entidad, ¿no? La Superintendencia siempre emite información sobre quiénes son las reguladas y las supervisadas. ¿Y por qué tanto con la superintendencia? Porque recordemos de que la superintendencia protege al ahorrista y por lo tanto hay todos los instrumentos que ayudan a la protección del ahorrista en caso de quiebra o insolvencia financiera de una entidad financiera. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde metes el dinero, porque así como las entidades financieras están al tanto de este dinero que va a salir hacia el mercado, también existen muchos estafadores que van a generar también propuestas, entre comillas, atractivas, ¿no? Claro, don José Carlos, con 20.000 soles puedo hacer un negocio, empezar justamente a hacer un emprendimiento que me genere rentabilidad a futuro. Depende de cuál es el emprendimiento. Hay que considerar, bajo la teoría japonesa nos dice que un emprendimiento no debe darnos de comer al año, ¿no? Un emprendimiento es como un niño, ¿no? Por lo tanto va a ir creciendo hacia el largo plazo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo les pediría de que sí, efectivamente, con un 20.000 o con menos dinero se puedan hacer emprendimientos. Primero, lo que yo les recomiendo saber si liderarnos nosotros mismos, si tenemos las habilidades técnicas para poder dirigir ese emprendimiento. Segundo, importantísimo, dominar, saber qué es emprendimiento y ponerle todo el punche necesario para poder salir adelante, ¿no? Y tercero, pues cuando vaya muy bien ese emprendimiento, reinvertir para hacerlo crecer y indudablemente saber que este emprendimiento a largo plazo va a suplir lo que nosotros hemos previsto como una pensión o en todo caso como algo para vivir en todo caso, ¿no? Hay muchos emprendedores hoy en día que han comenzado con menos dinero, entonces por lo tanto creo que sí, sin embargo la disciplina, como todo lo que hacemos, es sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, los chicos en Certus, desde el tercer ciclo, aprenden a realizar emprendimientos, tenemos una línea de emprendimiento dentro de todas nuestras carreras, y ellos salen con un plan de negocios, ¿no? Porque muchos emprendimientos inician con la emoción o con la crisis, etcétera, y al poco tiempo comienzan a tener dificultades. Eso es importante. Yo les diría que se preparen, ¿no? Un plan de negocios es importante, ¿no? Para saber si la posibilidad de emprender un negocio en determinado rubro me es rentable o no, qué posibilidad tengo, cuál es mi mercado, hacia dónde apuntar. Eso es fundamental antes, digamos, de lanzarme justamente al vacío. Es sumamente importante un plan de negocios porque ahí aterrizamos realmente la idea de negocios. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy en el mediano y en el largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿De dónde voy a generar una reinversión? ¿Cuánta inversión necesito? ¿No? Porque algunos dicen, voy a poner un negocio con esos 20.000 soles. Y me parece súper genial.
Sin embargo, cuando vamos a poder a traer las materias primas, a conseguir y poner en marcha todo eso, seguramente nos queda corto, ¿no? Entonces, mejor es ponerlo en un papel, poner un documento y decir, por aquí voy, este es el mejor camino, y indudablemente en el corto plazo invertiré en esto, no sé, venderé helados, en el largo plazo lo venderé ya por delivery o pondré una tienda, etcétera, ¿no? Y luego ir creciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué rubros? Perdón, discúlpeme, a mí me parece genial un emprendimiento de un chifa que es solamente dar chicken, y que me parece genial porque los chicos todavía no se lanzan a tener un chifa, ¿no? Porque hay una inversión mucho más grande, ¿no? Así que recuerden eso y vean qué es lo que les conviene más a todos los que van a invertir en un emprendimiento. Usted me recomienda un chifa, ¿verdad? Un chifa. No, les estaba contando de que hay un grupo de chicos que han sacado un emprendimiento de un chifa, pero no tienen local, ¿no? Simplemente es un delivery. Y van creciendo, ¿no? Se ve en sus redes sociales que sus followers comienzan a crecer, sus pedidos comienzan a crecer, pero ojo, solamente es por delivery, y muy buena experiencia, porque ellos mismos dicen, todavía no tenemos el dinero suficiente para abrir un restaurante, ¿no? Entonces puede ser de que comencemos con algo chiquito y con el tiempo vamos creciendo en nuestro emprendimiento, ¿no? Sin duda. ¿Y qué sectores, qué rubros tienen mayor movimiento en la actualidad, don José Carlos? Muy bien, indudablemente el sector turismo es un sector que se proyecta a tener bastante, ¿no? Acogida, no solamente porque nuestro Perú es un destino turístico, sino porque, bueno, vienen eventos deportivos muy importantes de aquí a 3 a 4 años, ¿no? La gastronomía es un sector bastante importante y que las personas comienzan ya a generar ahí algunos emprendimientos muy importantes, ¿no? Creo que son los dos sectores que con este presupuesto o con esta inversión que vamos a querer tener, podrían tener un impacto significativo, ¿no? Existen otros sectores, ¿no? Pero yo creo que sería importante de que no tanto el sector que queremos acaparar, sino que tú domines y sepas que puedas manejar y conocer de este sector, ¿no? Es sumamente importante eso, conocer este sector y que lo domines, ¿no? Por ejemplo, el tema deportivo también está, muchas personas luego de la pandemia han comenzado a hacer mucho deporte y necesitan elementos deportivos y también es un sector que viene creciendo bastante, ¿no? Ajá, sin duda, el deporte tiene mucho auge pese a los resultados que, sobre todo en el fútbol, no son muy positivos últimamente. A ver, 20.000 soles, que es lo que va a sacar aproximadamente una persona, es un monto, digamos, que nos puede servir para este tipo de emprendimientos, pero empezando tipo, a ver, si es, digamos, el rubro de gastronomía por delivery, porque el alquiler es, digamos, se lleva gran parte de los recursos. Si queremos apostar por el turismo, empezaríamos como una suerte de guías, de orientadores, para ir luego apuntando o creciendo en ese rubro. Podríamos, en el caso de turismo, se me ocurre, ¿no? Podríamos ir viendo un tema de guías, podemos ver de realizar guías turísticas o hacer rutas turísticas y luego, indudablemente, tercerizar la parte del transporte, que no vas a poder comprarte un transporte o una combi o una pequeña minivan con 20.000 soles, eso está sumamente claro. Sin embargo, podríamos impulsar una agencia de turismo, ¿no? Generar una ruta y tercerizar algunos servicios, unirnos seguramente con la familia. Por ahí alguien debe tener algún conocido que tenga una minivan, entonces por ahí ayudarnos, ¿no? Siempre de forma creativa, creo que con poco se hace muchísimo, ¿no? Correcto, eso es importante. Ahora, hay otro porcentaje de gente que no va a sacar su dinero, don José Carlos, ¿no? Que lo va a mantener y dirá seguramente yo prefiero apostar para el futuro, prefiero guardar mi plata porque no tengo necesidad en este momento o en estos momentos. ¿Qué sucede justamente con las personas que no retienen dinero? ¿Se verán perjudicadas por el resto? ¿Qué va a pasar
justamente con los montos generales o totales que tiene actualmente el sistema previsional privado en cuanto a utilidades. ¿Me darán la misma rentabilidad o es que al haber un retiro significativo afecta el total general y por ende la posibilidad de utilidades va a decrecer? Muy buena pregunta, pero antes de pasar a esta parte me gustaría solamente dejar un mensaje. Hemos hablado de muchos emprendimientos, sin embargo es un rubro importante pagar nuestras deudas. Si tenemos deudas, es sumamente importante pagar nuestras deudas futuras, porque los intereses dentro del sistema financiero son bastante altos, ¿no? Entonces ahí podríamos tener un ahorro significativo haciendo un prepago o amortizando una deuda, ¿no? Ya sea hipotecaria o tarjetas de crédito, que son las deudas que hoy día se manejan. Y pasando a qué va a pasar con las personas que se queden en el fondo, decidan no retirar. Sí, en el corto plazo va a haber un impacto en el fondo, ¿no? Hay que recordar que las AFPs invierten en instrumentos de deuda a largo plazo. Correcto. Por lo tanto, al necesitar liquidez, lo que van a hacer es deshacerse de esos instrumentos de deuda muy rápidamente, ¿no? Y todo lo que suceda dentro del fondo afecta a las personas. Entonces, por lo tanto, van a deshacerse de esos instrumentos de deuda en el corto plazo y, como todo es oferta y demanda, el precio va a estar seguramente bajo o algunas veces alto, se van a deshacer para liquidez y van a pagar. Y lo que va a pasar con el fondo es de que se va a contraer en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo se espera, y es el mensaje que siempre dan las AFP, y dándonos un poco en el histórico de estos 6 retiros anteriores, las AFP han podido recuperar, ¿no? En aproximadamente un lapso de 2 o 3 años, han podido ir recuperando un poco, ¿no? Sin embargo, sí va a haber un impacto negativo y en el largo plazo se verá si es que podemos recuperar el 100% de lo perdido o en todo caso se perjudicaría. Lo que sí, el Banco Central de Reserva, mediante su presidente y director, indica que el riesgo país de nuestro país, del Perú, va a incrementarse, ¿no? Entonces eso significa que ya no vamos a ser muy atractivos, ¿no? Podría incrementarse, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Se refiere a las calificaciones que dan las grandes bancas de inversión. Correcto, ¿no? Vamos a aumentar el riesgo crediticio en nuestro país y eso va a afectar un poco, ¿no? En el corto plazo esperemos que en el largo plazo nos podamos estabilizar nuevamente. Si tuviéramos que explicarle en un lenguaje más sencillo a la gente, ¿qué significa riesgo país? Correcto, muy bien. El riesgo país significa de que el impacto negativo a nuestro país al no tener o no ser atractivo para inversiones, eso significa que vamos a tener una economía contraída y cabe la probabilidad que caeramos en inflación. Ojo, es la versión del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? La otra versión es de los economistas independientes que indican que no, que la economía se va a reactivar, ¿no? Porque la mejor rápida forma de reactivar la economía es consumo interno, como un estanque detenido y el consumo interno sea una piedra, ¿no? Yo tiro la piedra y lo que va a haber es movilidad dentro de la economía y por lo tanto eso va a generar inversiones extranjeras. Aquí hay 2 versiones, ¿no? La del Banco Central y de los economistas independientes, ¿no? Claro. ¿Cuánto se verá eso? Se verá en el largo plazo. Ahora, en realidad, ¿cuánto puede mover la economía el hecho de que un porcentaje de la población retira sus aportes de las AFPs, aprovechando también que hay un buen número que se quedará también en cero, porque este ya es el 7º retiro y en muchos casos hay gente que tiene poco más de 20.000 o poco menos de 20.000 soles en sus cuentas de ahorro de las AFPs? Sí, vuelvo a incidir en el plazo. En el largo plazo sí va a afectarnos, porque hay que considerar que estas personas, si no se han preparado para el futuro y no han invertido bien su dinero, van a tener dificultades, ¿no? Van a tener dificultades a la hora de retirar o de ser pensionistas, ¿no? Claro. Pero de estas cantidades de personas que se han quedado sin un fondo previsional, más o menos es el 10 o el 20% que está cerca a la jubilación,
¿no? Pero el otro por ciento, el 80%, el grueso, es personas que todavía están lejos de la jubilación. Por lo tanto, yo les recomendaría de que si van a retirar su dinero porque tienen una idea de negocio, porque quieren pagar deudas, porque quieren consumir, ¿no? O que quieren ahorrarlo en otra opción, ¿no? Y seguramente ir comparando, yo les recomendaría de que sea la última vez de retiro, que se controlen en sus finanzas personales y que piensen en el ahorro futuro. Seguramente algunos dirán, porque también hay una encuesta que dice que el 60% de peruanos no acepta las AFPs como un medio de fondo previsional. Entonces, por lo tanto, como es obligatorio y muchas veces tenemos dos opciones, la ONT, que nadie la quiere en muchas veces, y las AFP, que casi siempre es la opción, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo les recomendaría que comiencen a ahorrar para el futuro, que piensen para el futuro y que hasta que haya una mejor opción, obligatoriamente vamos a estar aquí, ¿no? Una pregunta adicional, don José Carlos. ¿La posibilidad de apuntar hacia los fondos de inversión es viable en la actualidad? ¿Es rentable? O sea, ¿puedo duplicar mi dinero? La rentabilidad depende de... Yo no podría decir que sí se va a duplicar nuestro dinero en un fondo mutuo, ¿no? Que son los instrumentos mucho más cercanos, ¿no? Para las personas naturales que no tienen un nivel de conocimiento técnico en las finanzas e inversión, ¿no? Entonces, sí, hay varias opciones. No las he querido conversar porque es una opción, que es el fondo mutuo, pero hay que haber pasado por las anteriores experiencias, ¿no? Cuenta plazos, cuentas de ahorros, etcétera, ¿no? El fondo mutuo es una inversión que es manejada por una administradora de fondos mutuos y que casi siempre están en los bancos. La diferencia es que aquí no hay fondo de seguro de depósito, se puede caer el fondo y por lo tanto puedes perder. Y lo que sí se recomienda es de que sea a largo plazo, ¿no? Unos 4 o 5 años y ver cómo crece. También depende de mucho el nivel de agresividad que tiene el inversionista, ¿no? Puede ser que en el mediano plazo, en el corto plazo, seas un inversionista mucho más conservador y que no ganes mucho, y que si no te vuelves un poquito más moderado, que comiences a arriesgar un poco más y dices, no, yo quiero arriesgar porque tengo un horizonte de tiempo mucho más largo, 3, 4 años, ya ganes un poco más. Y si digas, no, yo soy un inversionista súper agresivo y tengo un horizonte de tiempo de 8 a 10 años, las rentabilidades pueden ser mucho más atractivas y mucho más altas. También depende del fondo y de lo que suceda, ¿no? Alrededor del mundo y en nuestra economía, ¿no? Entonces, sí es una opción los fondos mutuos, ¿no? Pero siempre recomiendo que por favor revisen la información de las páginas web y que hagan las comparaciones, ¿no? Que comparen cuál es el mejor fondo, ¿no? Sin embargo, en el último año, los fondos mutuos no han tenido, en el último año, estamos hablando del 2024, el inicio del trimestre del 2024 no ha sido muy bueno, sin embargo se espera que al final del año sí. Si vemos las rentabilidades anteriores del año pasado hacia atrás, el año pasado han tenido muy buenas rentabilidades, no llegan a duplicar, no llegan al 50%, pero sí han tenido muy buenas utilidades los que han invertido en fondos mutuos, ¿no? Muy buenas rentabilidades. ¿Y esto a cuánto llega aproximadamente? O digamos, ¿cuánto podría ser? Cuando hablamos de una rentabilidad de un fondo agresivo, estamos hablando aproximadamente de un 12 a un 14%, ¿no? Hay que considerar que ese 12 a 14% es a largo plazo. Cuando estamos hablando de un fondo moderado, estamos hablando de un 8 o 10%, y en el fondo menos agresivo, ¿no? De un perfil conservador, estamos hablando como una cuenta a plazo, ¿no? Entre 5 a 7%, ¿no? La diferencia es que si alguien me dice, oye, pero es lo mismo que una cuenta a plazo. Sí, pero la esperanza de tener una rentabilidad mayor está presente en un fondo mutuo y no dentro de una cuenta a plazo, ¿no? La cuenta a plazo es algo fijo. Claro. Bueno, hay oportunidades entonces para todos, hay que pensarlo bien, analizar, hacer un análisis financiero y ver hacia dónde se puede apuntar, ¿no? Porque hay otro grupo que también, como ocurrió en oportunidades anteriores, don José Carlos,
que retiró su dinero, pero lo hizo para viajes o para compras. Yo recuerdo el Mundial del 2022, por ejemplo, que se aprovechó en televisores, o muchos para conocer el mundo o darse un paseíto por Centroamérica. Sí, es correcto. Los encuestadores indican que aproximadamente el 26% de peruanos están incluidos aquí, ¿no? En consumo de varias cosas, ¿no? Algunos hablan de educación, otros hablan sí de consumo de ropa, etcétera, ¿no? Entonces, yo abogaría por ellos y les diría, piénsenlo bien, porque no es un dinero que sirva para eso, ¿no? Es un dinero que debió ser enfocado para algo futuro. Entonces, por lo tanto, seguramente el consumo interno es importante, sin embargo, yo les recomendaría que si lo van a gastar, pues hay una parte dividida, ¿no? Una parte lo voy a gastar, que podría ser un 10 o un 20%, y el otro porcentaje, guárdenlo hasta un determinado momento que ya sepas qué hacer, ¿no? Pero no lo vayas gastando, que en realidad son años, ¿no?, de pérdida de rentabilidades. Así que imagínate, o que se pongan a pensar cuánto tiempo han ahorrado ese dinero. Algunos me criticarán y dirán, sí, pero no es un ahorro porque es obligatorio, ¿no? Al fin y al cabo lo tienes. Entonces, ¿cuánto tiempo te has demorado en guardar ese dinero y que lo vas a desperdiciar en un viaje, en comprar cosas que seguramente, o en un teléfono, o en un televisor, como lo has mencionado? Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así que les pediría que nos eduquemos financieramente. Nosotros desde CERTU siempre queremos impulsar la educación financiera, porque tenemos en consideración que solamente el 14% de peruanos somos educados financieramente con un nivel bueno o alto, según la Superintendencia de Bancas, ¿no? Entonces, hay un 86% de peruanos que no conoce de finanzas personales, así que les invitamos a capacitarse en finanzas personales también dentro de las páginas web, asistir a nuestros talleres que siempre hacemos. Perfecto, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Sin duda ha sido una conversación muy importante la que hemos tenido esta mañana para saber y sobre todo para alertar a quienes van a retirar su dinero, si lo pueden hacer, si lo deben hacer también, que es otro tema importante, porque yo quería aprovechar lo último, don José Carlos Coagura, porque escuchaba también a unos expertos, Álvarez, en estos últimos días, diciendo, por expertos en finanzas, tanto como usted, que decían, si yo retiro 20.000 soles y tengo un promedio de 40 años, estos 20.000 podrían convertirse, cuando yo tenga 65, es decir, 25 años después, en promedio entre 150 a 180.000 soles. ¿Eso es así? En realidad no es tanto así, no estamos hablando de triplicar, ¿no? Porque estamos hablando ahí de triplicar o hasta más, ¿no? Un poquito más. El fondo, hay que tener en consideración que si yo retiro los 20.000 soles, ¿no? Y dicen que yo voy a obtener entre 100, 120.000, 180.000 soles, como lo has mencionado. Estamos hablando de dos factores, porque voy a seguir ahorrando, y segundo, porque tengo una rentabilidad, ¿no? Tengo diversas rentabilidades. Ojo, que es el horizonte de esperanza, no necesariamente es algo que sí se va a dar, ¿no? Yo también podría decir, estos 20.000 soles los voy a invertir en un negocio y por lo tanto el negocio va a ser fructífero de aquí a 10 o 20 años, claro, ¿no? Y por lo tanto voy a tener más o igual dinero, ¿no? Hay que tener en consideración que son especulaciones, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que tengo que aportar durante los 20 o 25 años, ¿no? Tengo que tener un trabajo, un trabajo que sea, digamos, que me dé formal. Y aquí en el Perú lo que reina es la informalidad. Sí, hay que seguir aportando, ¿no? Y ahí viene un punto de insatisfacción, que casi es el 80% de personas, que te aseguro que van a retirar hasta el último sol de sus AFP seguramente, porque al final, cuando se jubilan, la penita, ¿no? No estamos, o muchas personas no están en contra del fondo de las AFP, sino de las pensiones que se proyectan tener. Si yo voy a tener 180.000 soles al final de mis 65 años, la pensión que yo voy a tener seguramente no se parece a mi sueldo, ¿no? Y también la pregunta es, ¿cuántas de las personas hoy en el Perú pueden aportar la cantidad suficiente para llegar a tener un fondo así, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? Te aseguro que es muy pequeño, ¿no? Perfecto.
Sí, pues Si hay muy una pequeño. pérdida de rentabilidad, más o menos es 10% anual. En el histórico hemos visto que es aproximadamente 10% anual, así que proyectense si en su negocio ganan eso, seguramente van a tener una rentabilidad muy buena. Perfecto. Ahora sí, le agradecemos mucho este contacto. Ha sido en verdad importante conversar esta mañana con usted y sobre todo han sido los oyentes y quienes están aportando, tienen aportes en las AFPs, los que decidirán finalmente si cuando se disponga el retiro lo hacen o no, porque no es obligatorio, es un, digamos, potestativo y cada uno decidirá si retira o no, si lo hace por los 20, por 15, por 10 o por 5. Muchísimas gracias, muy amable don José Carlos Coagura, coordinador académico de Administración de Negocios de Certus. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación y bueno, a todos nuestros oyentes, por favor, los invitamos a visitar las páginas web de Certus, conozcan lo que estamos haciendo. Tenemos 14 carreras en distintas, no solamente en finanzas, en negocios, tenemos TI y creativas. Así que un abrazo y espero contactarme en algún otro momento con ustedes. Lo vamos a invitar, lo iremos invitando en la próxima oportunidad. Muy amable, que tenga un excelente domingo. Gracias a ti. 8:37, vamos a una